¿Hasta cuándo me vas a martillar? ¿Qué crees que soy un clavo? ¿Por qué me paran? No soy una señora. No le tengo miedo. Chuchito, el Roldán. Visto traje en el trabajo, topper de ravioli. Mente en la placita, dando un giro, lanzándome un ollie. Quiero seguir mi sueño de ser Tony Hawk, sin que un Paco me la frustre. I don't give a fuck. Tienes 30, ya estás viejo, ¿acaso no te da pena? Igual te apoyo. El odio por los pacos lo llevo en la Ando venas. en una bien cargada, cometiendo un crimen y los pacos no me paran. Mejor que me subestimen. Es porque soy mujer, que me das la espalda, pero me juzgas si me paras, si visto de falda. Pero bueno, ¿cómo es eso? Que estabas bien cargada, de igual. Tienes razón, la policía es una cagada. Mi padre, mi maestro, mi inspiración es Don Omar. No miento si les digo que a su esposa empecé a amar. ¿Pero qué estás diciendo? Está claro que eso está mal. Tú como que te estás cogiendo a la esposa un oficial. No me importan sus pistolas, que esto es más que carnal. Duermo en su cama, cuido al niño, esto es más que casual. Oye, páralo ahí, no, vale, tú te volviste loco, marico. Finalmente preparado y concebido mi plan. Me infiltro en la vivienda del fulano, ¿qué tal? Abro la hornilla del gas, ya que lo voy a explotar. No, vale, no, te volviste loco. Una cosa odiar a todos los policías, otra cosa odiar a un policía. A pesar lo mismo. No, vale, no. Bueno, pero ¿acaso ustedes están del lado de la policía? No. Fuck the police. Bienvenidos a otro episodio del Cuartico. Hoy me acompaña el oficial Chucho Roldán, Aquí presente. la femenina Confirmado, Rodríguez. Estefanía León y el capitán Daniel Enrique Pérez. Tú eres sí. capitán, Bueno, claro. pues estoy presentando yo. El Tenía que inspector. hacerlo yo. Mira, yo no, bueno, esto se quedó. O sea, soy mitad rapera, mitad policía en estos capítulos. Yo diría que eres totalmente policía. No me preocuparía tanto. Creo que le estás metiendo muchas cosas. Igual, hay que decirles primero a toda la gente que nos ve que se pare a la derecha y nos muestre los papeles donde están suscritos al canal. Exactamente. Aquí no arrancamos. Y si nos Suscríbanse. muestra el de YouTube, ¿dónde está el de Spotify? Mi amor, y si no nos muestra las credenciales, nos vas a tener que dar algo. De aquí no te vas sin nada. Pero, y también debe tener credenciales de Google Podcast. Y de Apple Podcast. De Apple Podcast. Y de Pocket Podcast también no, estamos. bueno. Tenemos en Pocket Podcast. Sí. Sí, hay Entonces, un amigo que hay nos uno. escucha en Pocket Podcast. Y nos pregunta. Que nos escribí que ¿por qué no están en podcast? Bueno, mi amor, porque solo la usas tú. ¿Cómo se llama? Dale, ya te lo subo, mi amor, ya te lo estoy mandando. Espérate ahí, te queremos mucho. Igual también tenemos ahí, ¿no? Bueno, Estamos claro, ahí. ya lo Está bien, dejamos. bueno, Complacemos a perfecto. todo el mundo. En Eso- todo el mundo. Usted tiene una radio AM, envíenosla, lanzamos. le mandamos el episodio. Hoy vamos a hablar de la policía. Sí. De la policía. Un tema controversial. O sea, Perdón. eso. Y antes, quiero como ponernos un poquito en contexto. ¿Has tenido experiencias negativas con la policía? A ver, me puse a pensar y en Venezuela, curiosamente, no me pasó nada más que me pararan porque parecía menor de edad. O sea, porque yo tenía carro Hace manejado. años, ¿no? Bueno, sí. Bueno, tenía 18 y medio. No, me paraban y me decían, ¿usted cuántos años tiene? Ciudadana. Y yo le decía, ¿cuántos? 19. Ah, ok. Y ya, y me dejan ir. O sea, Bueno, pero ese fue un encuentro. Sí, ¿no encuentro amistoso? no, sí. Bueno, también es que, bueno, uno una vez me pidió el número. Ya ¿De va. verdad? Como siempre. Señorita, me da a la derecha papeles y el numerito, princesa. Ajá, no, bueno, ¿Cómo sí. te lo pidió? ¿En serio? No, porque me estaba hablando porque tenía el vidrio del carro roto. ¿No? Que usted sabe que usted no puede manejar así con el vidrio roto. ¿Qué tal? Bueno, bueno. Y me empezó a hacer tantas preguntas como ¿de dónde viene y a dónde va? Y yo dije, entonces, ¿qué quiere? Mi correo también, ¿eh? Y me dijo, no, pero si me das tu número. No te voy a dar nada, por Abuso Dios. policial. No, Abuso yo policial. creo que es amor. O sea, hay que Amor de diferenciar. policía. ¿Sabes qué? Yo me puse a Yo no hacer- tengo ningún fetiche con los disfraces sexuales. No hay, no existe. Me puse a hacer un ejercicio introspectivo a ver si había tenido malas experiencias con la policía. Había tenido varias de matraqueo, X, pero tuve una positiva. Ajá. Y se las quería decir. Estaba yo en una calle por Chuao Ok. y estaba, digamos que empezando lo que iban a ser unos actos lascivos en la vía pública. Ese podría Ah, ser el bueno, pero cargo. me viró. Ajá. Cuando de repente siento en el vidrio, Qué pena. en Chuao, a las 2 de la mañana en Venezuela. Me timbré así cuando volteo, me dice, baja el vidrio.
se me baja del carro y me dice, ciudadano, aquí la cosa está peligrosa. Ciudadano, usted no quiere un trío. Sí. Esa fue la experiencia positiva. Y nada, y lo hice divino con la noticia. Pero si hay encuentros, igual la gente se tiene encuentros negativos con la policía. Sí, mi encuentro es más negativo. Oye, qué mal. Que en verdad creo que vivimos una vida tranquila en Caracas nosotros tres en general, porque no tuvimos ninguna historia traumática. La mía es que una vez tampoco es traumática, esto es una anécdota y ya. Y era cuando yo era más joven, mucho más joven, y usaba el pelo muy largo. Siempre me paraban por lo mismo, porque me veía como menor de edad, como hasta los 25. Ok. Es que era bastante. Y ese policía me ve como a lo lejos, me hace señas. No me descifró instantáneamente, pero me dice, señora, los papeles. ¡Señora! No, la señora Chucho Roldán. ¡Señora Chucha! Yo me reí, el policía se rió y él terminó ahí todo. Pues, o sea, como que... Y te dijo, dale. No, claro, después de ese momento incómodo no podía haber un tema de autoridad aquí. Qué Claro, si pena, te confundió entre señora y muchacho, que además es una diferencia grande, dijo, bueno, si tiene un cadáver atrás, dale. La pena te hizo, dale. Pero si tuve una experiencia negativa aquí en México. O sea, aquí fue donde dije, esto es la policía. Y estaba aterrada porque además era como que, bueno, ¿sabes? Si me agarra la policía, me devuelven. Y en verdad, obviamente lo que el tipo quería era quitarme real. Porque los cargos, o sea, yo estaba manejando. Alquilé un carro, me estaba yendo de viaje. El tipo me dice, deténgase. Me detengo y me dice, que fue insólito. Usted sabe, ¿sabe qué me dice? Usted sabe que usted estaba a punto de chocar. Minority Report. No, pero está... Y yo que yo no sabía que estar a punto de un delito, que ni siquiera un delito era un delito. O sea, yo dije, no entiendo. El policía brujo. Y entonces yo empecé a decirle como que, entonces... que por cierto, en este viaje estaba con Daniel. Ay, Chucho, ¿tú no fuiste? No. Entonces, bueno, éramos 3 mujeres y estaba Daniel, que era el único hombre, ¿no? Y yo dije, no. Que recuerdo en este viaje, Chucho, para que tengas un poco de contexto, yo iba atrás. Y el policía sí fue bastante machista y lo primero que me dijo fue, ¿por qué tú no estás manejando? Y yo dije, señor oficial, ella maneja mejor que yo. Usted no me ha visto, es una abuela, señor oficial. con el matiz. Señor oficial, esto no es lo mío. Claro, pero esto pasó después de que yo grité, y yo que, pero eso no es un delito. Pero no sé qué. Y que dame la licencia, que dame no sé qué. Y yo, no. Y empecé a llorar. O sea, era un desastre hasta que se bajó el hombre. Y dije, ¿qué? Y resuelve. ¿Cuánto? Dale. Y le dio, y terminó Daniel dándole plata a la policía. Un futuro No, accidente. eso no sucedió. ¿Qué digo? Bueno, Dios pero... mío, igual... No, además, aquí sí lo digo. Sí, ladrón. Tú que estás viendo esto, policía asqueroso, ladrón. Me robaste lo que tenía. Después llegué a mi viaje, no me puedo comprar los churros, no me puedo comprar un Igual cebillo. todo el mundo tiene esta percepción y ha tenido situaciones mucho más confrontacionales con la policía. ¿No? Oye, antes que porque me acordé. ¿Tuviste En México otra? yo también tuve una. Claro, es que Sí. aquí son tan Aquí difíciles. es como Venezuela. En Venezuela una vez di una vuelta en U en el cafetal, donde no debía, era una infracción totalmente. Nah, Oye, Ejemplo. también uno No, le gusta, ¿no? yo estaba claro. Y que eso fue lo que descolocó al policía. Porque el bicho se me acerca y me dice que ¿sabes lo que hizo? Y que sí. ¿Qué hizo? Di una vuelta en U. Y el bicho se quedó todo como que ¿y cómo hacemos? Bueno, póngame la multa. Bueno, si quieres la doy en pa' jugo. Y le dije, póngame la multa. Y el bicho que no, bueno, dale, sigue. Sí, una vez me señora. tuvo Otra vez, Y el en mismo México- policía. 2 veces lo pilló a la señora Chucho. Y en México, una vez cuando me robaron aquí, que tuve una historia trágica y me robaron, bla, 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 y fui a lo que es, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama, como la comisaría de acá. El comando. Sí, y fui, llené mis papeles de... La unidad. No sé cómo es. Y llené mi planilla, hice como que conté mi cuenta de cómo me robaron, todo lo que me robaron, número de serial de todo lo que me robaron. Y el tipo sí me dice al final, el inspector, y que bueno, tú sabes que este proceso tarda una semana, de 1 a 2 semanas. Ay, no, mi amor. Pero se puede hacer más rápido. Yo dije, no, hermano, gracias. No, me papi, acaban de tú robar todo. sabes que yo he esperado por pasaportes 4 años. Yo Una aquí semana no es nada. espero en la comisaría que me lo saques. Pero la gente sí ha tenido experiencias mucho peor con la policía. Sí. Entonces, para desglosar este tema policial, vámonos a las bases. Ok. Y yo pensé yo mismo, me dije a mí mismo, Daniel, ¿qué son las bases?
¿Cuáles son los requisitos para entrar a la policía? Ok. Ay, mi amor. Uno. Trae más 7. ¿Ya? 14. No, pero entraste. No son así. Me sorprendí que se necesitan más requisitos para entrar a McDonald's que para ser policía. Ok. O sea, hay bastantes. Pero estos me llamaron la atención. Voy. Dígame cuál quieren. ¿Venezuela, Chile, México o Ecuador? Primero con Venezuela. Ok. ¿Te gusta? Ok. Requisito para ingresar al FAES. Al Ay, FAES. O sea, no, te mi lo amor. tengo, te ya lo eres, tengo. ya eres un policía de Claro. alto calibre. No. Necesitas ser venezolano. Ok. Bachiller que tengas entre 17 y 24 años. No sabía. O sea, tienes que ser Son bachiller. bastante jóvenes. Y en caso de ser profesionales, lo puedes hacer hasta los 28. Ok. Esta es. Esto me llamó la atención porque lo piden full. Esto es un requisito en casi todas las policías que vi. La estatura mínima, si eres hombre, tiene que ser 1,60 m. 1,60 m. Ay, Yo puedo ser FAES. ¡Claro! Y me alegré, Chucho, no creas tú, pero... No, póngame mi chalequito y Me mi fui. máscara y mi cosa. Es como Capitán América. Se está en la emocionó, conformación. se emocionó. Además dije estatura y me miró con los ojitos, se emocionó. Dije que, ay, si puedo ser FAES. No te emociones por ser FAES. Perdón. Igual, en la policía Al final todos caemos. Esto lo conseguí en una nota de prensa que puso la Policía de Investigación de Chile. Ok. Están haciendo postulaciones para los detectives que van a formarse entre el año 2020 y 2023. Esto salió en prensa. Y también los requisitos ponen estatura, que me llama la atención, que es que no puedes ser tan bajito si quieres ser policía. Claro. No, pero eso es como los militares también. Yo he visto... 1,75 m en Chile. Es bastante alto. Y la población de Chile creo que no es tan alta. No, tampoco. pero tienen que tener esos policías fuertotes. Sí. Eso sí. Bueno, yo una vez vi en estos programas policiales que pasan en Investigation Discovery como un policía detuvo a una mujer y la mujer medía como 14 metros y el policía como 1,5. Y era ese policía encaramado en la tipa. Y la tipa, no. Y la tipa no se dejó. Claro, Sí, es que pero no es por que eso. si yo soy FAES, limito mis operaciones. Claro, pero no se esperó que, bueno, Y para ser se bajara Hagrid. Para ser policía acá, en Policía México. Auxiliar en México, 1,58. Es lo mínimo. No, como el aquí promedio. eres- promedio. no, Aquí soy un eres- policía alto. No, aquí eres un alemán. Es el que llegó el marín. Y es eso, Roland. Igual para las mujeres hay. Pero creo que en todos calificas, Estefanía. 1,50 m. Yo mido México, 1,70. 1,60 Chile. Chile Y- son bien exigentes con la altura. Sí, bueno, pero esa es una de las cuestiones. Chile es una de las policías más respetadas en general de Latinoamérica. Era. O era. Hasta el evento de las protestas Sí. y algunos casos de corrupción que tuvieron algunos. No, hasta que, bueno, lo de siempre, ¿no? Uy, se le Además- resbalaron unas monedas en la cartera. Ay, se me cayeron aquí. Esos más o menos son los requisitos que hay que cumplir para ser policía. Entonces no es muy exigente. Entonces ya por ahí de ¿Eso es entrada. Sí, o sea, no hay muchos más requisitos. O sea, eso por ser título de bachillerato. En México no necesitas tener título de bachillerato. Y no, Necesitas haber cursado- pareciera que hacen un background check, un chequeo de... No, ¿cómo se llama? bienvenido. Sí, bueno, de tus antecedentes antecedentes. Sí te piden antecedentes sí te lo penales. piden. No Ah, puedes claro. tener. Y la que es más estricta es Chile, donde tu familia tiene que tener una conducta intachable. La familia también. Sí. Ay, no, mi Tiene que amor, tener me antecedentes rechazaron. Tienes que tener antecedentes personales tuyos y de tu familia intachables. Ok. Entonces, es como, no entiendo eso. O sea, Pelea de junta de condominio, te la tengo. No, yo creo que es para evitar que familias mafiosillas terminen metidas en la policía. Ay, pero también me parece un poco injusto porque ¿de qué tienes tú la culpa? Ahora, bueno. Bueno, no sé, si tu familia es mafiosilla y tú quieres ser policía... No, pero Pa' atrapar mi los familia. hijos no tienen la culpa de lo que hicieron los padres. Es no lo así. sé, no lo sé, pero para ser policía va a haber mucha colusión allí. Bueno, esos son más o menos los requisitos que se necesitan para ser policía. Entonces no son muchos. Entonces ahí ya estamos hablando de que son personas que por lo general el que se mete a ser policía, tú nunca quisiste ser policía. No. ¿Tú? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿A qué edad? Que chiquita. Y que ayer Como en los 6... todavía y que salió el cuartico, pero mi sueño es ser policía. No, como en los 6... Fue el primer trabajo que dije, yo quiero hacer esto. Qué loco. Pero creo que era como porque veía los Power Rangers, pues. Quería ser una Claro, autoridad. igualito, no, igualito. La no. conexión entre Power Ranger y ser policía. Es lo mismo, son los patrulleros.
No, los Pero los patrulleros patrulleros son eran los que malos. vencen. No, Tú entendiste Power Ranger como te dio la gana. mira, mi amor, ven acá. Son 6 tipos con uniforme que van a atrapar a unos malos. Bueno, Los sí es que no bastante- entendieron fueron sí es ustedes. bastante Power Ranger, sí es bastante Power Ranger. Yo nunca he visto a ningún policía tocando una flauta para que venga el Megazord. Tú me disculpas. Para que venga la unidad. Porque venga la tanqueta. Pero igual, entonces el tema de los requisitos es poco. Entonces ya sabemos que la gente que entra, después tienen que pasar una cantidad de pruebas físicas, Claro. algunas cosas psicológicas, Hay pero de estudios y todo entrada el rollo. no es exigente. Entrar, entonces por aquí podemos tener algún punto que podemos explorar. Otra cosa importante que les quería decir y que les traía aquí a la mesa, chicos, Ajá. es el tema de los sueldos. Según una encuesta de hogares desarrollados por el Banco de Desarrollo, el CAF, en el 2014, este estudio reveló que que los sueldos de los servidores públicos de la policía son 16% más abajo, en general, esto lo hicieron las capitales de Latinoamérica, las más importantes, son más bajos que los de otras cosas, como de educación, Ya. De salud, ingeniero, de cualquier igual de cosa. otros trabajos del sector públicos. público. Ajá, pero ellos tienen 16% menos, siendo ellos los que están encargados de la seguridad. Es un poco Es que sí, en general los policías son como mal pagados. Eso se sabe, ¿no? de toda la vida, creo yo. Sí. Sí, en Latinoamérica en general creo que no están. Solo en Estados Exacto. Unidos y en Exacto. algunas ciudades creo que están pagados como decente. Decente. Para lo que se arriesgan. Bueno, Y hasta hace poco, hasta el 2015, Ecuador. Ecuador es uno de los que tienen mejores sueldos, donde un policía puede ganar hasta $1,000 mensuales. Que No igual gana mal. $1,000, o sea, en perspectiva no es tan alto. no, pero para un trabajo Pero- donde no requiere título universitario, donde Bueno, la sí. entrada es relativamente fácil, excepto en Ecuador, que creo que no es tan fácil. Que no es tan pero eso fue a partir del 2015, donde ahora ellos abren vacantes y se llena, porque todo el mundo tiene y tienen muy buenas prestaciones sociales. Claro. Eso fue parte como de su cambio y de su mejora en la policía de Ecuador. Eso fue hace algunos años. Pero, oye, Bueno, pero eso mil no puede está ser- mal. Si estás abajo, si te Claro. dan una bicicletica, 1,000, estás ahí patrullando. Estás tranquilo. En una zona tranquila. Y en verdad, además, eso probablemente ayuda a que sea menos corruptible la policía, porque o sea, si tú tienes una buena pensión, una buena posibilidad de pensión, si tienes Sí. o para tus vacaciones, o sea, si tienes un buen paquete laboral, Si no tienes para gastar en la ropa porque estás todo el día vestido de También, policía. ahorra full, Ahorra ahorra full. full. Tú me perdonas. Claro, pura Vas a camisita hacer- blanca en la vas a- noche. Aquí no podemos repetir nosotros ropa. Sí. Los policías pueden. Deberíamos ponernos un uniforme porque ya no Eso tengo no va a tanto. acabar. No tengo para Pero tantos bueno, pero episodios. si te dan todo eso para que te quedes como policía y tengas un buen sueldo y todo esto, es menos probable que te sometas a situaciones que te traen el chance de salirte de la policía, como corromperte e involucrarte en fechorías. Otra cosa que además arrojó este estudio que me pareció interesante para el tema de que te puedes corromper es que es apenas 10,5% la brecha de diferencia. Esto es general. ¿Cómo? Es un promedio. Bueno, es 10,5% la diferencia entre el sueldo más bajo de un oficial y el más alto. En general en Latinoamérica. En general en Latinoamérica. Ah, no, y entonces. Entonces, como que ellos no tienen mucha capacidad de crecer dentro Claro. de la organización a decir, bueno, yo llego a gerente y bueno, me resolví la vida. No, cuando llegas a altos cargos, como que no hay mucha diferencia. Entonces, eso los incentiva poco a seguir preparándose, Claro. a seguir estudiando, porque al Y más final... bien te puede llevar a que quieras volverte superior en otro tipo de organizaciones. Claro. ¿A qué Porque si organización te te refieres, ofrecen. Insurrelda? ¿Tú estás insinuando algo? Porque... No, Ah, bueno. la Organización para la Liberación del Fresco. ¿Quién dice? E igual... Estaba sacando la cuenta, es el OLF. Estaba intentando... Oye, estaba rápido, fue largo. El OLF. Igual, todo el mundo odia a la policía. Aquí estamos intentando justificar por qué pueden ser, pero todo el mundo odia la policía. Bueno, es que se han hecho odiar. O sea, es que todo es lo que hablamos. Todo el mundo tiene malas experiencias. Por suerte hay unas suaves como las de nosotros, pero hay policías que son mucho más violentas. O sea, y hay policías tipo... por suerte nosotros no nos tenemos que enfrentar por cómo vivimos, por ciertas situaciones. No nos enfrentamos a policías élites que son como Uy, las no, Dios más guarde. malditas de todas. Ok. Que es Policía, como- James Bond. Más o menos. Ese es el policía élite. Sí. ¿Cómo se llama? El MI6. Ese es el... No. Hablo de la ULP o Pero policías de más ese a- estilo. Uy, Más no, allá- Dios guarde, no digas esa palabra 3 veces, pues aparece uno aquí. Pero ya antes que OLP, siga- OLP. Pero esa es la cuestión. Y aquí es donde hay un punto que es raro. Porque según una cuestión de Latinobarómetro, una investigación, en Latinoamérica...
¿Podrías repetir esa palabra? Latinobarómetro. Wow, hay muchas cosas que se pueden medir con el latinobarómetro. Demasiado. Te El puedo baile. sacar una lista. Según Latinobarómetro. Cosas en buenas, Venezuela cosas meneamos más malas. las caderas. En el latinobarómetro. La gente del Latinobarómetro y que nosotros creamos esta institución para hacer estadísticas. Serio. En el latinobarómetro, ¿cuánto bailan bachata? ¿Qué dice el Latinobarómetro? 7 de cada 10 latinoamericanos no confían en su policía. Ah, ok. Oye, es un número alto. Es un número alto, que lo que estamos hablando antes. Chile antes eran 5, la mitad no confiaba. Ok. Eso ya cambió después de 2018. Están exigiendo muchas cosas, como que en la policía hayan reformas y cambios. Pero hasta antes eran los que más confían en su policía. Y México y Venezuela son los que menos confían en la policía. Bueno. Oye, Sin- mira, pero qué sin- selección tuvimos, ¿no? Pero, sin embargo, con esto, o sea, hay un punto que es que no confiamos en la policía. Sin embargo, las personas y la población respetan mucho a las policías que son sumamente violentas. Que era el caso de las OLP. Y nosotros nos pasó cuando escribíamos un polín más fajados en Chihuire. Sí. ¿Te acuerdas? Cuando sacábamos Cuando noticias sacamos noticias de la ULP. de la OLP. En el Chihuire bipolar. En el Chihuire, ¿cómo explica un poquito qué es la OLP? Para la gente que no sabe. La Operación Libertad del Pueblo. Ajá. No, la liberación del pueblo, ¿no? Es una policía élite venezolana, obviamente, que opera sin mucha supervisión, digámosle. Cuando nosotros sacábamos chistes en contra de eso, porque ese proceso no debería hacerse, y te explicamos por qué, la gente nos caía encima. Sí, Era como que, bueno, pero si están matando a esos criminales, ¿qué? ¿Los vamos a dejar vivos? Sí. Bueno, claro, sí, pero si el sistema judicial venezolano tampoco sirve, Claro, pero el rollo obviamente con no hay el- justicia, pero el obviamente rollo la con- gente que ¡mátalo a palo! Claro, pero el rollo con este tipo, cuando tú permites que estas policías operen de esa forma, Ese es el punto. después Ajá. cuando se voltearon, porque al principio todo el mundo estaba, ay, OLP, fino, están matando a los malandros, Ajá. que era horrible. Cuando en la ese OLP momento ya estaba mal que existiera esa opinión en general. Claro, porque, ojo, o sea, nuestro punto es, está mal porque hay derechos humanos, Claro. sí, un debido proceso por el que tienen que Exacto. pasar incluso los malandros. Claro, Exacto. porque es que si Pero lo- entonces si lo lo que pruebas pasa es cuando así- se voltea para ti, cuando la OLP te llega a ti a la casa, es cuando que, mira, por esto es que no me gusta que existan las OLP. Cuando estos grupos de élite quieren hacer mercado en el barrio, se llevan todo Se por llevan a todo el delante. Y mundo. dije que, ¿qué le vas a decir si no hacen procedimientos absolutamente nada y matan a todo el mundo? Entonces, desde un principio uno no debería aceptar eso. Por supuesto. Eso Así es. es. Ay, nos gusta. ¿Viste? Llevas algo. Así es. Tráeme. Bueno, yo pensaba que no sabía nada. Pero, y esto pasa en uno de los países donde más pasa es en Brasil, donde la violencia es sumamente violenta. ¿Qué tal No, esa bueno, frase? La policía es sumamente violenta. Lo que se habla aquí en el cuartico es pura calidad. Y hace poco salió un artículo del New York Times donde mataron a un joven. Relatan la historia de cómo lo Un mataron. brasileiro. Un brasileño se llama Rodrigo dos Santos, se llamaba, de 16 años. Ay, madre. La historia es que él está pasando, iba con su mochila, su bolso, en el artículo decía mochila, ey, todavía no me he mexicanizado. Chicos en Venezuela les digo un bolso, morral. Ajá. Sí tenía en el bolso, cuando lo consiguieron, tenía marihuana, cocaína y algunas piedras de crack. Era un vendedor. Lo impactante de la noticia es que sí, estaba traficando droga, pasó por una alcabala, los policías le dijeron, epa, a la derecha, Rodrigo. Rodrigo siguió y los policías abrieron fuego. Oye. 38 veces abrieron fuego porque les parecía que había que... Con dos balas no bastan. Sí. Sí, 38 es un evidente uso, es un uso excesivo de... 38 de la balas fuerza. no te sentías tú amenazado. Sí. Y ese es... No, y si fue de espaldas y que... Sí. Pero ya, mijo. Claro, esto es lo que pasó. Entonces ellos siempre alegan y nunca tienen consecuencias de que están haciendo uso de la fuerza. Además que en Brasil está permitido usar fuerza desmedida. Si es para... Sí, ese tipo de policía en Brasil es muy popular, en Río, y de hecho, en buena parte fue parte de la campaña de Bolsonaro. Sí. Fue justamente aumentar este tipo de policía de que ya se estaba criticando. Y no, la gente votó porque sí lo quería. Entonces, Es que- ese es el incluso problema. una incluso locura. frase Es que frase son- de la campaña fue cavar tumbas para los criminales. Claro. Es que, O sea, eso en serio Sí, es sí, una sí. cita. Es que, Bueno. es que ese es el problema de justamente lo que estamos hablando ahorita. Ese es el problema de ese tipo de policías, que entonces como que tienen mucho apoyo popular, no se mide ese tipo de apoyo, porque también todo esto pasa por, bueno, obvio, ciudades como Río, que tienen una violencia similar. La gente a se la de cansa, Caracas. claro. La gente se cansa y termina reaccionando así, pero es una
medida muy cortoplacista por justamente esto. Porque si un día Bolsonaro se vuelve loco y empieza a lanzarle esa policía a otra gente... tú dijiste algo equivocado, mi amor. La víctima eres tú. Sí, Pero ya lo te hacen. van a lanzar un cuento chino. Según este mismo artículo de New York Times, la mayoría, o sea, la mitad de los policías que ellos entrevistaron tienen acusaciones de asesinatos previos. Ok. Y la mayoría de disparos son por la espalda. Entonces, lo que muchísima gente dice es que nadie les hace absolutamente nada y que ellos alegan que están de alguna manera en una guerra. Claro. Y si estuviesen en una guerra, hubiesen heridos. Y nunca hay heridos. De hecho, hay muy pocas bajas policiales. Que Claro. no es que me esté poniendo parte de los criminales, Sí, sí, No, pero claro. tu trabajo debe ser capturarlos. Porque es lo que pasa. Ellos cuando se sienten amenazados, obviamente generas más violencia. Violencia en verdad genera más violencia. Esto nos lo dieron en el colegio. Ahora soy una mamá. Como dijo el filósofo de Cuyagua y vendedor de bisutería argentino en una playa. La violencia más violencia, bro. Somos una misma esencia. Pero en serio, no, es que te lo juro tiene sentido. Porque es esto. Cuando al delincuente no le dices vas a ir a la cárcel, si no sabes que el último recurso de una vez es que le vas a disparar y que lo vas a matar, él va a reaccionar de una vez a matarte. Claro. Porque no hay manera de que él pueda ni siquiera negociar contigo como policía. Exacto. No hay la posibilidad de escaparse porque no hay escapatoria. Si te agarran, te matan. Sí. Entonces él actúa de la misma manera. Cuando pesca un policía, lo mata. Y Claro, justo- Entonces sí. bajas la línea a que todo lo que suceda es tu enemigo o yo. O sea, es una guerra en verdad la que hacen. Sin tomar en cuenta que si te llevan a la cárcel, ya también, o sea, hay cifras que es como la gente que es abusada en la cárcel, que los caen a golpes. O sea, que te llevan para la cárcel, fino, no te mataron, te van a caer a golpes en la comisaría. Bueno, o sea, que dentro de la misma policía que vaya a Dentro haber de la misma violencia. policía. Sí. Bueno, y todo este rollo de que funciona como una guerra también está ligado directamente al tema de la militarización de la policía, que es un fenómeno que de verdad estamos viendo, creo que en toda América. Aquí sí no Sí. se salva nadie. Quizás Canadá, pero es que Canadá, bueno, son Bueno, como esa es otra tierra. Son los elfos del norte. El tema de la militarización de la... ¿Has ido a Canadá? No, nunca. Piden visa y todo. Sí. Yo el lugar que pide visa no voy. Entonces no va a ir para ningún lado, porque como venezolana, buena suerte. Y por eso no conozco los Roques. Por eso nada más puedo llegar aquí a México. El tema de la militarización de la policía, hay dos... Vamos desde el inicio con el tema de la militarización de la policía. Primero, hay dos tipos de policías. Está la policía civil y la policía militar. Los cuerpos civiles son los que, como lo dicen, son civiles, no hay ninguna afiliación con temas militares. El entrenamiento no se parece nada a lo militar. Y así, por Pero ejemplo... sí tienes que ser policía. Yo no puedo ser un policía civil si estoy armado. ¿Cómo? Un civil armado no es un policía armado. No. Ah, ok. No. No pasa nada. No. Ahora pasa, ¿ves? Por ejemplo, es la ¿Por? policía de Estados Unidos y el Reino Unido. Y hay policías militares que sí funcionan con entrenamiento militar, con estructura militar, su lenguaje es militar, todo es demasiado militar, que son las policías, la Guardia Civil Española, por ejemplo, la Gendarmerie, me imagino que se pronuncia así, francesa, o los Carabineros de Chile. Son policías con estructura militar. El rollo con la militarización de la policía es que lo que está pasando en general en toda América es que las policías civiles, así sean civiles, las están volviendo como militares, las están militarizando. Y eso está mal. En general está mal, justamente por lo que tú dices, porque una de las primeras cosas que pasa cuando generas una estructura militar dentro de la policía es que ya la gente, ya los civiles se convierten en amenazas. O sea, ya empiezas Claro, ya da por sentado que tú tienes que luchar contra esta gente. Exacto. Y no es como un rollo de prevención, no hay una visión muy civil del rollo, sino es una visión de guerra urbana. Pero ya Venezuela está medio militarizada. Pero es que Venezuela es un caso particular porque Venezuela, sí, obviamente la PNV estaba militarizada cuando habían las protestas en 2017, ya la policía estaba actuando como actuaba la Guardia Nacional. Prácticamente tenían los mismos equipos, o a veces tenían más equipos incluso. Ya en Venezuela sí, Venezuela está totalmente militarizada la policía, excepto las municipales, que un policía de Barutela, tío no te va a salir con algo, pero... No, ya policía Baruta le puede quitar No la sé, pistola. mi bro, no ¿Y qué sé. pasa? No sé. Pero bueno, hay un... Ya, la policía Baruta yo no le tenía miedo. No, yo tampoco. No, bueno. Hay Y no le deberíamos tener miedo a ninguna policía. Ah, bueno, sí, pues. Hay un texto muy bueno se llama Pascual Cortés Carrasco del Centro de Investigación Periodística que detalla muy bien todo el tema de la militarización de la policía. Y por ejemplo, lo comenta en toda América. Hay algo que me parece interesante que hay en Estados Unidos, que es uno de los países donde
se ha visto más militarizada la policía y eso se puede ver como que en el uso de la violencia. Justamente ahorita en las protestas, la policía fue muy violenta. El año pasado la policía ha sido muy violenta y ha ido aumentando con el tiempo el nivel de violencia que usa la policía norteamericana. Y hay un estudio de Harvard, hicieron una investigación donde consiguieron una correlación entre un programa que se llama el programa 133, que es que el Estado norteamericano le entregaba armas del ejército, o sea, de las Fuerzas Armadas, que estaban en desuso o estaban más antiguas, se las entregaba a las policías. Uy, se prendió. Entonces la Claro. gente, esos policías les dabas unos... Claro. ¡Joda! ¡Oficial León, mire esta bazooka! Obviamente iban a querer jugar con todos los juguetes que tenían. Claro. Era lo que pasaba. Ay, Entonces, pero es divertidísimo. bueno. ese es uno de los temas más graves que hay con la militarización de la policía americana. Porque entonces eso, imagínate al policía de Latillo cuando le entregas una bazooka, el bicho se vuelve loco. Ah, entonces no es tan pana el policía No es tan latillo. pana el policía Latillo. El otro es que hay una creencia, porque se está justificando, hay países que están justificando la militarización de la policía con que esto la va a hacer más profesional, de que esto va a reducir la violencia, de que se va a portar mejor la policía, y más bien pasa todo lo contrario. Hay otra investigación del PNAS. Es que los militares también tienen como un solo objetivo. Claro, es que es que ese es el el entrenamiento rollo. es demasiado de guerra. Es de guerra. Es de... ¡Ya! Entonces, este otro estudio... Sí, es violentísimo. Sí, o es bueno o es malo. Ese es todo el rollo. El otro estudio lo que dice es que la intensificación del uso de unidades militares, que es la militarización de la policía, no se traduce en reducción del crimen, sino en daños en la percepción de la policía. Termina pasando lo contrario. Cuando la policía se vuelve ok. más violenta y es más militarizada... Solo se daña la imagen de la policía. Solo se daña la imagen de la policía. La gente lo odia más. Chica, te rayaste. Exactamente. Y Qué eso fue... raya. y Qué en- pena, Uy, no. en Latinoamérica- ¿Tú sabes que el hijo de Sonia? Policía. Policía militar... Hizo uso excesivo de la fuerza. Es el chisme más elegante del mundo. Sí. Y por ejemplo, ese caso se puede ver directamente en Chile. Que justamente Chile tenía, los carabineros eran una policía que dentro de la población chilena estaba medianamente bien vista, después de que se ha ido militarizando cada vez más. Y llegamos al 2018 y 2019 y las protestas y todo esto en Chile, la gente ya odia a la policía chilena. Claro. Porque es muy violenta. Entonces ni siquiera es como que trae un beneficio. Esos policías chilenos esperando una protesta. Para ver si por Sí, fin... para ver era si eso. usan los juguetes. Bueno, para eso también está la policía en Venezuela. Que es que, Dios mío, ¿cuándo empiezan las protestas este año? ¡A matar! Nos podemos reír porque somos venecos. Somos venezolanos. Digo. Sufrimos por dentro y también fuimos agredidos por la policía en su debido momento cuando protestábamos antes de emigrar. Y bueno, y también está todo el rollo de que hay policías que sí tienen un historial de conflicto con ciertas minorías, como en Estados Unidos, de que la policía siempre históricamente ha tenido problemas con la población negra. Y si a esto le sumas una retórica de guerra, no Bueno, mi amor. no vas a crear una integración de estas comunidades al país, porque simplemente el Estado te está viendo como un enemigo. Entonces, nunca te vas a sentir muy parte de Estados Unidos si estás en una pelea directa con Con la la autoridad. autoridad y con una Claro. guerra que te tienen lanzada. Eso es otro de los problemas. Buba. Buba era policía. No, Buba era militar. Ay, ¿verdad? Y por último, esto es como que esto está en el artículo de este señor de Pascual Cortés, que me pareció la mejor reflexión de todo el rollo. Hay dos versiones de esto. O sea, él plantea dos visiones de el choque que hay entre una policía muy violenta y un país que tiene una democracia y que debe vivir con libertades generales. El primero es que si hay una policía muy violenta, se puede ver como que el Estado está creciendo a un nivel descontrolado y entonces la coerción es demasiado agresiva hacia la gente. O sea que una policía muy violenta simplemente es la traducción de un Estado muy gigante que te está aplastando. No, y que además que Ok. mientras más En- violento ¿cómo? tienes que ser es que no te está funcionando el pueblo igual en general. O sea, como sociedad. Bueno, pero esa es la segunda. La primera Ok. es esta. O sea, la primera es que el Estado se vuelve tan gigante que entonces además te están controlando así a punta de pistola. Estilo Venezuela. Claro, en O sea, Venezuela ese que es el todo, descanso ajá. venezolano. Y la otra versión que me parece interesante, que es como que una policía militarizada puede significar el fracaso
del Estado, o sea, de un Estado liberal, con el que la gente tenga libertades generales. Porque significa que justamente eso, de que no lograste controlar problemas de fondo que se convirtieron, que se desencadenaron por el tiempo, y llegaste hasta este punto donde la única solución que tienes es tener un semi-ejército atacando a la gente. Entonces se puede ver como que es un fracaso de los estados que sean tan militarizados. Eso puede verse como en Estados Unidos, a mi parecer. Que eso también lo podemos explicar como cuando uno estaba en el colegio y todo el salón raspaba. Amigo profesor, si todo el salón raspa, ¿no te parece que estás explicando mal? Exactamente. El problema eres tú, no me vas a raspar a mí. Entonces esto es como que si Yo- el yo no profesor sabía- no se pone sabía- y empieza a echar Ajá, tiros a yo la no sabía gente. para dónde iba el cuento y que esto es como uno agarra y cae metralletazo a la maestra. Claro. Y eso se puede considerar el fracaso del Estado. Oye, esto es... Oye, yo quedé anonadada. No, es que esto es horrible. Sin embargo, también hay que darle la voz a los policías, porque nosotros estamos hablando aquí y no sabemos su opinión. Así que por eso hoy ¿Cómo es? tenemos en el cuartico al oficial Garrido. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Buena, oficial. ¿Qué tal? Bueno, nada, vamos a empezar de una vez en materia y nos gustaría saber, cuando tienes el uniforme puesto, ¿sientes que la gente te teme, te tiene miedo? No pienso que sea como un temor, sino como una euforia. Las mujeres empiezan como a sobrecalentarse, empiezan como a sentirse como un poquito, vamos a decirlo así, excitadas. No sé si por la autoridad o... Entiendo. Bueno, Sí, no, bueno, a veces pasa que uno se pone como muy bueno, nervioso. tío, un oficial te pidió el número. Sí, no, está Claro, alocado, claro. No, está no, alocado. no, sí. Oficial, para llegar a ser policía, me gustaría saber cuál es su principal entrenamiento, qué es lo que hace para poder combatir el crimen. Bueno, primero que nada hay que hacer mucho cardio porque hay que estar en óptimas condiciones para poder correr, soportar maratones muy largos e intensos. Quién sabe, dependiendo de las personas que vayan a recibir la atención, ¿no? Y yo pienso que, digamos que como un cardio, después un ejercicio de pesas, después un ejercicio así como de baile, así muy suave, pero eso tiene que ser muy constante y rítmico porque es algo que, pues bueno, es algo que forma parte de esta profesión. Ok, entiendo. No sabía, me sorprende el trabajo policial que hay que hacer detrás. Sí, hay unas cosas de policía que no Yo- sabían que eran parte Yo de- no del sabía oficio. que esto Creo entonces, formaba parte. me atrevo a decir que yo también entonces he entrenado para policía algunas noches. Bueno. Entiendo. Muchas gracias, Muchas oficial gracias. Garrido. Gracias por venir. Gracias a ustedes, ¿eh? Va. Bueno, chicos, pero creo que debemos tener un invitado que no sea stripper, así que por favor vamos a recibir a Catalina Pérez Correa, profesora del Centro de Investigación de Docencia Económica, CIDE. ¿Cómo estás, Catalina? Yo muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¡Chido! Qué falso. Bueno, Catalina, para entrar en materia, quisiéramos saber cuáles tú consideras que son las policías más letales dentro de Latinoamérica. Bueno, nosotros hicimos un estudio con varios investigadores en varios países de América Latina, en el cual medimos el uso de la fuerza letal en distintos países en América Latina, incluimos El Salvador, Brasil, México, Colombia y Venezuela. Y sin duda, una de las policías más letales es la policía venezolana. Por ejemplo, uno de los datos que llama mucho la atención acerca del uso de la fuerza en Venezuela es que un cuarto de los homicidios que se cometen en el país son cometidos por las policías venezolanas. Eso no se da en ninguna otra parte de América Latina y llama mucho la atención. Ahora, también tenemos datos acerca de cómo se usa la fuerza letal de manera diferenciada dependiendo de quiénes son los oponentes a quienes se enfrentan las policías. Entonces, por ejemplo, Ignacio Cano, que es otro de los coordinadores de este proyecto sobre uso de la fuerza letal, mostró que las policías en Río de Janeiro son mucho más letales cuando tienen enfrentamientos adentro de las favelas que afuera de las favelas, y son incluso más letales cuando sus oponentes son personas que son de piel oscura, ya sean negros o mulatos, a que si son blancos. Entonces, no es nada más qué policías, sino también en qué circunstancias ciertas policías son más letales.
En el caso mexicano, lo que tenemos es el ejército mexicano que desde hace 13 años está realizando tareas de policías y que cuando tienen enfrentamientos, pues tienen resultados muy letales, en los cuales hay muchísimos oponentes que mueren, muy pocos heridos, muy pocos detenidos. Ya, ¿a qué se puede deber el hecho de que la policía se comporta diferente dentro de una favela a cuando están afuera? ¿Tiene que haber algún tema de supervisión? Pues son distintas cosas. Uno es qué tanto se permite, qué tanto va a haber un reclamo de la sociedad hacia el uso de la fuerza, en el entendido de lo que sucede adentro de las favelas posiblemente no va a ser filmado, no va a haber gente que reclame, que ya hay una estigmatización acerca de ciertas personas que mueren. Por ejemplo, en el caso mexicano, cuando hay ejecuciones extrajudiciales también se dice, no, eran narcotraficantes, son delincuentes organizados, entonces la sociedad acepta de cierta forma ese uso de la fuerza. Entonces tiene que ver por una parte con qué tanto la sociedad acepta cierto uso de la fuerza, pero también con los niveles o las herramientas de control externos que existen sobre las distintas fuerzas policíacas. De nuevo, en el caso mexicano, por ejemplo, no hay controles acerca de cuando el ejército usa la fuerza letal o cuando los marinos usan la fuerza letal. Simplemente se dice, se repelió una agresión, hubo una agresión de los delincuentes en contra de la institución, se repelió la agresión y ya, y ahí termina, se justifica ese uso de la fuerza y no hay investigaciones independientes que digan pues todo lo que una investigación tendría que decir, que es desde a qué distancia se disparó, cuántas personas había de cada lado, cuáles eran las circunstancias en las cuales se realizaron los disparos, para saber si realmente se trata de un uso de la fuerza legítimo, legal, proporcional, o si fue una ejecución extrajudicial, como son muchos casos en América Latina. Yeah. Hemos visto que la mayoría de las policías latinoamericanas se están militarizando en general. ¿Y cuáles son los mayores peligros que corren los países de tener una policía militarizada? Pues ahí son distintos y creo que vale la pena distinguir dos conceptos. Uno es el militarismo, que ha sucedido sobre todo en México, en Colombia, en Venezuela, en el cual se le da cada vez más poderes a las Fuerzas Armadas para que realicen tareas de seguridad pública. Y luego la militarización, que es que se le da un entrenamiento de tipo militar a las distintas policías. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos vemos cómo existen estos SWAT teams, ¿no? Que son de pronto aparecen en colonias de poblaciones afroamericanas en las cuales están ultraarmados con chalecos antibalas, con tácticas militares. Pues ahí hay un ejemplo de una militarización de esa policía, que es distinto a, por ejemplo, lo que sucede en el caso mexicano, que los militares cada vez están tomando más y más funciones dentro de la vida pública y civil en México. Catalina, ¿y tú consideras, estabas mencionando el narcotráfico, ¿tú crees que el narcotráfico es un factor fundamental o principal que hace que la policía se vuelva corrupta en Latinoamérica, al menos, pues que tenemos este caso de narcotráfico por todo el continente? Sin duda, a ver, el hecho de que exista narcotráfico, hay lo que son los mercados negros, los mercados ilícitos de drogas, que implican millones y millones de dólares anuales, y es muy difícil para los policías poder resistir lo que eso implica, ¿no? En México, en Colombia, tenemos el plata o plomo, el famoso plata o plomo, que es, señor policía, usted tiene dos opciones, puede recibir usted dinero o recibir un tiro de gracia y buscamos otro policía que sí quiera cooperar. Nosotros una de las cosas que hemos insistido mucho es en la importancia de regular los mercados de sustancias que hoy son consideradas ilícitas para que el Estado tome control de eso y quitarle esa fuerza monetaria, esa fuerza corruptora a las organizaciones criminales que hoy pues controlan las rutas, los mercados, la producción, todo, ¿no? Incluso la vida de jóvenes que son los que transportan y venden estas sustancias. Okay. Claro, entonces, en este sentido, ¿consideras que es la regulación la vía para, digamos, combatir el narcotráfico? O sea, quiere decir una legalización. Una legalización, porque... Regulación, porque regular, a ver, la prohibición es un tipo de regulación, y entonces, es un uso de las leyes que lo que hace es prohibir, y esa es la forma en la que se regula. Nosotros lo que hemos propuesto es regular
Y no nada más la cannabis, sino todas las sustancias. Obviamente no podemos regularla de la misma forma. Muchas sustancias peligrosas hoy están reguladas en el mercado, los pesticidas, los refrescos, el tabaco, el alcohol. Debería de pasar lo mismo con otras sustancias dependiendo de los riesgos que cada uno implica, desde las metanfetaminas, la cocaína, los opiáceos, todo debería de estar regulado para que sea el Estado, a través de decidir quién puede comprar, dónde puede vender, cómo se produce, qué calidades se puede vender, qué concentraciones se puede vender, lo cual sería pues mucho más práctico y sobre todo seguro para las personas que deciden consumir que lo que hoy tenemos, que es todo está prohibido. Si una persona quiere consumir, no sabe lo que está comprando. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Fuimos hace unos meses pre-COVID, porque pues ahora ya no hay fiestas, pero fuimos a una fiesta, había muchas personas que estaban visitando, y algunos de los chicos que estaban decidieron que querían probar tachas, éxtasis, por primera vez. Y entonces fueron y compraron 20 pastillas que les habían dicho eran de éxtasis, MDMA. Y por suerte resultó que en ese momento estaba poniéndose un laboratorio de sustancias que existe en la Ciudad de México, en el cual tú puedes comprar sustancias y llevarlos a este laboratorio, y entonces te miden qué es lo que tiene la sustancia que compraste. Entonces le dijeron, oigan, pues, ¿qué creen? Que lo que compraron no es MDMA, son metanfetaminas. Entonces, pues, si quieren, consúmanlos, pero pues no están consumiendo lo que ustedes piensan que están consumiendo. Acto seguido, todo el mundo votó esas cosas y dijeron, no, pues no queremos consumir eso. No es lo mismo consumir MDMA, tiene ciertos riesgos, pero pues la experiencia es distinta que consumir metanfetaminas, que además pues tiene toda una serie de problemas sobre la pureza y los efectos que produce en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor para las personas que quieren consumir? Claramente protege más la salud el tener más información que tener menos información, y para el Estado es más fácil controlar sabiendo quién puede vender, dónde puede vender, a qué precios puede vender, y cobrando impuestos para poder poner a más verificadores a ver cómo se están vendiendo y dónde se están vendiendo y a quién se están vendiendo las sustancias. Oye, se les dañó la fiesta, ¿no? Pues no, porque si imaginas una dosis de MDMA pensando que es MDMA y luego resulta que el efecto es completamente distinto, ¿no? Pero se pone divertido igual, una gente en una ambulancia. Se le salvó de cierta forma la fiesta, y al final dije, ya vamos a fumar unos churros de marihuana. Pero pues de suerte que existía la posibilidad de testear sus sustancias. Claro. Que igual bien responsables en esa fiesta. Sí, yo me hubiese lanzado las pastillas y ya, o sea, primero revisemos. Así es, fiestas responsables. Esto es lo que el Cuartico recomienda. Catalina, tengo otra pregunta. Entonces, combatir el narcotráfico es muy difícil, y los gobiernos que le han hecho frente al narcotráfico, digamos que le han declarado la guerra, caso Calderón acá en México, siempre se vuelve muy violento. Entonces, ¿cuál puede ser una solución para que se pueda combatir el narcotráfico sin que la policía tenga que llegar a estos niveles de violencia tan altos? Bueno, ahí primero creo que fíjate cómo tú mismo estás cayendo en este juego del lenguaje de combatir el narcotráfico, ¿no? Entonces la imagen que te viene es un militar con tanquetas, con rifles, ¿no? Porque eso es combatir. Entonces necesitamos pensar en no nada más combatir, sino cómo podemos lidiar con el tema de las drogas. Entonces, bueno, por una parte tiene que haber información hacia las personas que van a consumir acerca de cuáles son las formas más seguras de consumir, por ejemplo, qué sustancias no debes de mezclar porque te pueden hacer daño. Si consumes MDMA, no tomes alcohol porque te puede hacer mucho daño. Pero la otra parte es esta de qué tiene que hacer el Estado, ¿no? Entonces, si nos vamos más allá de simplemente combatir, que es básicamente salir a las calles a darse de tiros con las personas que están vendiendo o que están llevando a cabo trasiego de drogas, hay formas más inteligentes. Por ejemplo, seguir las cuentas financieras para saber a dónde se está yendo el dinero, cómo está llegando el dinero, ver en las agencias de las policías, para volver un poco al tema de las policías, quiénes están participando de estos mercados. Pero sobre todo, la mejor forma de lidiar con el tema de las drogas no es combatir al narcotráfico, sino tomar control de los mercados que hoy son ilícitos. Y tomando en cuenta las variables latinoamericanas, que por ejemplo hemos estado investigando sobre
diferentes formas como la policía ha bajado los niveles de violencia en muchos países, y todos los ejemplos son en Europa, casi todos, con unas variables muy diferentes a las latinoamericanas. Entonces, tomando en cuenta estas variables latinoamericanas, ¿cómo se puede desmilitarizar la policía y también hacer conseguir una policía menos violenta en la región? Bueno, ahí lo que necesita primero es esto que yo hablaba antes acerca de tener mecanismos de revisión externos a la organización. Hoy lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, en El Salvador, en Brasil, en México, es que cuando hay un uso de la fuerza son las propias instituciones las que investigan, ¿no? Y entonces, claro, el incentivo es a ocultar lo que haya sucedido, a justificar el uso de la fuerza como un uso legal y a seguir utilizando de la misma forma el uso de la fuerza. Entonces, lo primero que tiene que haber son mecanismos de control externos mucho más fuertes, mucho más claros. Y la otra tiene que ver con esta cuestión de separar claramente la seguridad pública, la seguridad ciudadana de la seguridad nacional. Y uno de los temas que ha pasado en toda América Latina es que se ha colapsado estas dos categorías. Entonces, cuando hablamos de seguridad pública y seguridad nacional, por ejemplo, las drogas, ¿no? Es que están poniendo en riesgo la soberanía nacional, está poniendo en riesgo la propia esencia del Estado, y entonces se vale utilizar mecanismos de control que son propios de la seguridad nacional, que implican cosas muy distintas a la seguridad pública. La seguridad pública tiene que ver más con prevención que con reacción. Tiene que ver más con cercanía a las personas, con resolver conflictos cotidianos, con atender los problemas de la cotidianidad, que realmente con estar simplemente persiguiendo delitos o persiguiendo a delincuentes como se piensa cuando pensamos en crimen organizado, ¿no? Entonces, una de las cosas también es separar estas categorías. No es lo mismo la seguridad ciudadana que la seguridad nacional, y algo que ha pasado en toda América Latina es el colapso de estas dos categorías. Con todo el tema de las protestas en Estados Unidos, ha habido como un llamado de una parte de la población a defund the police, a quitarle la plata. A quitarle el billete a la policía. Las financias. Exacto. ¿Cómo funciona eso y traería algún problema a nivel de seguridad de la gente que le quites dinero a la policía? Mira, yo creo que es importante entender qué quiere decir ese movimiento, qué es lo que está proponiendo. El defund the police en realidad lo que está diciendo es: miren, hoy en Estados Unidos hay muchas cosas que la policía está haciendo que no debería de estar haciendo. La policía se ocupa de causas tan diversas como el problema de las adicciones, la violencia intrafamiliar, el tema de las infracciones de tráfico, en fin, toda una serie de cosas. Yo les doy un ejemplo latinoamericano para que lo entendamos. En el caso mexicano, las facultades de los militares se han ido expandiendo cada vez más. Hoy los militares mexicanos están a cargo de programas de control de adicciones, de la construcción del Banco de Bienestar, que es un banco popular que propuso López Obrador. Están construyendo las sucursales, están a cargo de la detención de migrantes y de regresarlos a las fronteras, del plan DN3, que tiene que ver con desastres naturales en caso de huracanes, terremotos, ahora con la COVID. La construcción del Tren Maya en la península del Yucatán, de la construcción de la refinería de Dos Bocas, del resguardo de hidrocarburos y el transporte de hidrocarburos, la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Santa Lucía, la Marina, que también es parte de la Fuerza Armada, está retirando el sargazo en la península de Yucatán, están a cargo de programas de reforestación y también de la seguridad pública, incluido, por ejemplo, casos de violencia doméstica o asaltos dentro del transporte público. Hay una lista todavía más larga, ¿no? Pero, ¿qué podemos aprender de este tema de defund the police? Lo que hemos visto es, en el caso mexicano, en el caso colombiano, también en el caso venezolano, son ciertos cuerpos que tienen un corte militar y que cada vez han ido expandiendo más sus facultades. Entonces, ¿qué parte de defund the police es aplicable a América Latina? Ya eso no tiene que estar en agencias represoras del Estado, sino que tendrían que estar a cargo de instituciones sociales del Estado. Entonces, defund the military en México, o quiten el presupuesto a los militares en Venezuela para regresarle todo ese presupuesto a las instituciones de salud, a las instituciones que revisan los programas de campo, a las escuelas, porque todo ese dinero que ahora se le va a las instituciones de seguridad pública se les está quitando a las instituciones de educación, de salud, etcétera, etcétera.
Entonces me parece que podemos recuperar esa parte de Defund the Police en América Latina, porque lo que sí hemos visto en todo el continente, Estados Unidos incluido, es cómo crecen y crecen las instituciones de seguridad a costa de las instituciones sociales. Creo que nada, Catalina, no, me quedo aquí mucho mejor y ya no voy a combatir nada. Creo que ya solo nos queda despedirnos, darte las gracias y preguntarte quizás si ese reflejo es de la playa. Saludos desde Puerto Escondido, Oaxaca. Muchísimas gracias, Catalina. Gracias a ustedes. Que disfruten su oficina. Oye, qué envidia. Ahora, algo que me parece sumamente importante que dijo Catalina es que sí hay que quitarle funciones a la policía. Sí. Yo creo que esto soluciona gran parte del problema en general. Minimiza el problema de la violencia. Pues sí. Por ejemplo, hay muchos países de Europa que tomaron una serie de decisiones que fueron positivas para el país. Por ejemplo, la primera tiene que ver con el Washington Post hizo un estudio en el 2015 en el que de todas las personas que fueron asesinadas por la policía, al menos el 25% eran personas con problemas mentales. En Estados Unidos. Estaban un poquito solladas, entonces la gente dijo, mira, no, ya va, espérate un momento. Suecia... Cuídate, Kanye. No, bueno, sí, Kanye la perdió. Pero ajá. Suecia, por ejemplo, lo que hizo fue, o sea, en base, teniendo en cuenta que, bueno, que los malandros a lo mejor, bueno, tienen su problemita mental, Suecia lo que hizo fue instaurar una política en la que tuvieran ayuda psicológica disponible en estos casos que se necesitan. O sea, que no fuera policía. Que no fuera un asunto de, bueno, de violencia, de robo, no sé, en cosas especializadas de la policía. Es que tú tuviste un problema familiar. Llama al psicólogo. Claro. Llega el psicólogo en una patrulla. Una locura. Esa patrulla bien intensa. Se va el psicólogo. Se viene como un carro, un Fiat chiquitico. No, y tiene un diván atrás. Ajá. Te sientas en el día del psicólogo y ¿qué es lo que te está pasando a ti? Ay, Yuri, ¿qué Que es? no eres psicólogo. No, uno se asusta. No, menos mal, la sacó que se fue el oficial. Discúlpame. No, vale tú. Cáncer. Ah, pero el oficial no se lo hace. Ah, no. Ah, te dio miedo la autoridad. Oye, no, es que el oficial Garrido me podía partir en dos. De muchas maneras. Ajá. Prosigo. Escocia. Escocia tiene una ciudad que yo dije, Dios mío, ¿cómo se pronuncia esto? Glasgow. Tampoco está complicado. Pensé que iba a decir que 2 million for No, porque ¿Cómo pensé se que era- pronuncia esto? Cumaná. Porque yo dije, es Glasgow. Brilla, es Glasgow. Es Glasgow. Glasgow. No, estaba súper confundida. Bueno, afortunadamente esta ciudad tenía un sobrenombre que era la ciudad de los homicidios. Ah, pensé que eso era Caracas. No. ¿Ves? Y Glasgow dijo, pues no, mi ciela, esto va a cambiar. ¿Y qué hizo? Cambió la filosofía que tenía la ciudad, porque además parece que todo el mundo, mira, Ya va, tú solo te hiciste las uñas para decir. Para decir Para mi cielo, decir ¿verdad? Yo chiste. también quería... Obvio. No quería interrumpirla, pero la vi, o sea, lo hizo con tanta fuerza que dije, esto está preparado de la casa, no fue espontáneo. obvio que estás pensando que yo no estoy programando mis chistes, que yo vengo aquí a improvisar la comedia. Pues no, señores. Ajá. Ellos cambiaron la filosofía porque en Glasgow, bueno, les gustaba Ok. y dijeron, no, ya va, espérate. ¿Qué es? Ah. Para la gente de Spotify. Para la gente de Spotify, No, es no que le gustaba mucho la bebida, la gente Ok. de Glasgow. Se ponían violentos, terminaban cayéndose a puñaladas en las calles. Era como una locura. Entonces cambió la filosofía y empezó a manejar la violencia de las calles y que todo el mundo terminaba preso y que todo era un desastre como una enfermedad transmisible, como el VPH. Ok. Entonces dijeron, mira, no, que esto se transmite de persona a persona. Ahora todo el mundo toma y usa Y condón. usa al mismo condón, momento. claro que sí. Esa gente está ahí protegida. Entonces, ¿qué hicieron para evitar la propagación de las enfermedades sexuales? De la Charla. violencia. Ah, bueno, sí, perdón. Charla para todo el mundo. Y entonces hay un equipo de enfermeras, doctores, cirujanos que van a colegios y dicen, hola niño, ¿cómo estás? ¡Ras! Y le sacan una lámina de una gente apuñaleada. Esos niños locos ahí. Y esos niños... ¿Qué hiciste hoy en clase, papi?
aprendí a puñalear. El niño No, que no, eso el niño era lo que no que estamos entendió. ensayando. Eso es lo que nos están haciendo en Glasgow. No, bueno, entonces empezaron... Claro. Esto- Es más de prevención. Es un rollo para prevenir que haya comportamiento violento No, en y Glasgow. esto es desde el 2005. Ah, bueno, llevan rato echándole. No, y las Es que cifras les bajaron. he dicho, violencia genera más violencia. 42% la inseguridad 42. bajó en Glasgow. En Glasgow. Funciona. Dios mío, ayúdame. Funciona. No, el mecanismo. funciona, ¿no? Los niños se asustaron, entonces ya empezaron como, no, mira, no. Hay que no, empezar a no, asustar a no. los niños con todo. Entonces, esa Claro. es la solución. Por eso, con el coco. El coco la policía. Sapo. Próximo país, ¿a dónde me voy? Inglaterra y Gales. Ok. Son dos. Bueno, el No, Reino y me Unido, costó mucho pues. también pronunciar Gales. Inglaterra. El problema es de lectura. Inglaterra. Ajá, en Inglaterra y Gales tienen una institución con un nombre que yo dije, oye, pero qué elegantes. Así, mira, así Con lo el leo meñique, ya. con el meñique, exacto. Tienen una institución que se llama la Inspección de Policía de Su Majestad. Qué De elegancia. Su Majestad. Bueno, este Es- sí, es este sí es mejor- James Bond. Este sí. Sí, No, es más este sí, llegó a claro. menos 6 CPC. No, Su Majestad, Su Majestad no está ahí. Ajá. Y lo que hace estos inspeccionadores de la majestad es que es un organismo... Inspectores. Los inspeccionadores de la policía de Su Majestad. Es que es un organismo independiente que está todo el día detrás de la policía, mira, vigilando. ¿Qué estás haciendo tú? Pregunta, ¿y tú por qué haces eso? ¿Y tú por qué recogiste eso? Está todo el día vigilando. Es Bueno, decir, lo que decía contrataron Catalina. a unos sapos para que estuvieran todo el día encima. Bueno, lo que dice Catalina. Pero- Es una auditoría externa todo el tiempo. Ahí mismo, e independiente. Todo ese Ahora, nombre largo para que tú le digas sapos. Lo resumas a yo sapos. lo resumí. Ahora, lo que da miedo de esto, al menos para los policías, es que si se portan mal, esta institución autónoma tiene el poder de quitarle el presupuesto a la policía. Defund the police. El defund the police. Quitarle la plata, ¿vale? Claro, y eso pega. Bueno, no, que- y entonces los tipos obviamente dicen, no, mi amor, yo quiero seguir recibiendo mi sueldo. Yo me comporto como Dios manda, me porto bien, tranquilo. Y esa gente, mira, línea recta. Bueno, estas son una de las formas que tenemos para solucionar a la policía. Ahora, bueno, hay que ver cómo se aplica esto. Porque No, esto además que acá- aquí también me pasa que tú le quitas plata a la policía de aquí, bueno. Es lo y que la conseguí de otra puro forma. fresco, Ajá, mi la amor, conseguí de otra vámonos. forma bien rápido. Esta me la va a pagar los otros. Mira. Ay, este bichito aquí. Mira, este Apago yo que no tengo licencia. ¿Ahora qué quiere, mi amor? Se me cayó el arma de reglamento. No, bueno. Disculpe, espero que se me haya caído el arma de reglamento. No se disparó. No, tranquilo, voy a dejar el arma aquí. Por Yo favor. creo porque ya estamos llegando, creo que al final. Sí, ya esto terminó. Ya pongo mi arma de reglamento acá. Entrega eso, ponlo a la orden Entrego de el la arma, justicia. no me queda más nada que volverlos a invitar a Spotify, Apple Podcast, Y Google a Podcast. suscribirse. A suscribirse en todos YouTube. esos. O sea, En no es YouTube que también. vayan y vean, es que se suscriban, no es que me van a visitar y que no me van a saludar. Activen la campanita, hagan todo para que aparezcan esos episodios apenas salgan y disfruten Porque, instantáneamente del mira, cuartico. porque si algo, en este episodio le pusimos corazón. yo, Oye, sí, tuvo de todo. no, yo me siento, yo al menos me siento orgullosa de mí misma por lo que llaman mi talento nuevo en la música que no había descubierto. No hay más nada que decir. No hay más nada que decir. Tiene mucha autoestima. Simplemente, bueno, me quedo sorprendido de eso, de la autoestima. Y no nos queda más nada que terminar este episodio gritando a la policía. Que le van a gritar. ¡Vota, polis!